Que el Señor los bendiga. Estamos haciendo un estudio titulado Conozca la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a ver el sitio web oficial de son 28 creencias oficiales de la Iglesia. El número 24 que dice el ministerio de Cristo en el santuario celestial va a ser el enfoque de este video. Dice lo siguiente: hay un santuario en el cielo, el tabernáculo verdadero que levantó el Señor y no el hombre. En él Cristo intercede en nuestro favor, haciendo accesibles a los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio, ofrecido una vez para todos en la cruz. Él es nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor en ocasión de su ascensión en 1844, a final del periodo profético de los 2300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Es un labor de juicio investigador que forma parte de la disposición final de todo pecado, tipificado por la purificación del antiguo santuario hebreo en el día de la expiación. En aquel servicio tipo, el santuario era purificado con la sangre de sacrificios animales, pero las cosas celestiales son purificadas con el sacrificio perfecto de la sangre de Jesús. El juicio investigador revela a las inteligencias celestiales quiénes de entre los muertos que duermen en Cristo y por lo tanto en él son juzgados dignos de tener parte en la primera resurrección. También se hace manifiesto quiénes de entre los vivos están morando en Cristo, guardando los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús, y en él, por lo tanto, están preparados para ser traslados a su reino eterno. Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a aquellos que creen en Jesús. Declara que aquellos que han permanecido fieles a Dios recibirán su reino. La culminación de este ministerio de Cristo señalará el fin del tiempo de gracia para los seres humanos antes del segundo advenimiento. Entonces esa es la posición oficial, el punto número 24, creencias fundamentales de la Iglesia Adventista de los Séptimos Días. Y vamos a ver la Biblia, a ver si esto está respaldado. Ahí brevemente lo que dice es que en 1844 fue cuando Jesús purificó el templo. O sea, tuvo tanto tiempo sin hacer eso hasta 1844. Entonces, este punto es un punto fundamental, como hemos visto, y vamos a ver otro después en otros videos como el sábado. Entonces, la expiación incompleta. Entonces, dice el Hebreos 6:19, la cual tenemos como ancla del alma segura y firme y que penetra hasta dentro del velo. O sea, la Biblia dice que Jesús penetró el santuario celestial al ascender al cielo y no en el año 1844. Antes de entrar leer más escrituras, vamos a pensar un momento, usar nuestra mente y ver la historia. Si este punto es un punto fundamental, y bueno, la Iglesia Adventista de los Séptimos Días lo reconoce como un punto fundamental porque está dentro de los 28 de la creencia fundamental de la Iglesia, el número 24, esto está aquí. ¿Por qué en ninguna parte del Nuevo Testamento, ningún escrito de los apóstoles o de los discípulos de los apóstoles, como son reconocidos como los padres de la Iglesia, está esta enseñanza? No van a encontrar ninguna parte hablando de esto. Pablo no habló de esto y él fue guiado por el Espíritu Santo a poner las fundaciones bien fundamental. Él dice que el misterio del Evangelio fue revelado a él y a los apóstoles. Y aquí tenemos escrito, seguro, esta es la máxima revelación. Pero ¿por qué aquí no tenemos nada acerca de eso? Si era algo fundamental. Ahora vamos a ver escritura. Hebreos
Hebreos es un hermoso libro, que habla de lo que es el Viejo Testamento y qué es lo que es el Nuevo Testamento, o sea, el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. Vamos a estar enfocándonos bastante en Hebreos para este punto de vista, la expiación incompleta que creen los adventistas. Hebreos dice, Hebreos 6:20, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precurso, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 8:1-2. Así que la suma de lo que hemos dicho es, tenemos el tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono del majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Leyendo eso me recuerda el espíritu una escritura en Hechos. Vamos a ver brevemente cuando estaban matando a Esteban. Vamos a ver la primera parte de Hechos. No tengan paciencia conmigo, vamos a buscarlo aquí. Hechos, vamos a ver, Hechos 7 da su defensa. Ya al final dice Hechos 7, vamos a ver lo del 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, eso significa que Jesús ya había cumplido, estaba a la diestra de Dios, el Padre. Wow, qué hermoso es esto. Eso es lo que vio Jesús, ya había cumplido esto. O sea, ya lo vio, ya, es lógico, es pensar, ¿por qué va a esperar tanto tiempo el Señor para cumplir eso? Es Dios, desde tanto tiempo, desde el huerto de Adán, del huerto de Edén, cuando vio la profecía de Adán y Eva, que acerca de Jesús, que Él vino, cumplió, murió y resucitó. Todo fue cuando Él estaba en la cruz, dijo, ya, consumido es, ya terminó todo. Y el velo se rascó en dos, ya el nuevo pacto, ya estableció su iglesia. ¿Por qué va a esperar unos casi 1800 y tantos años para después purificar el santuario? No hace sentido. No está respaldado por la palabra, por los escritos de los apóstoles, por los discípulos de los apóstoles. Entonces vamos a seguir. Hebreos 9, del 23 al 26 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para el sacrificio de sí mismo, para quitar el pecado. Ahí vemos, el autor está hablando de algo que ya pasó. ¿Qué es lo que sucedió cuando Jesús hizo eso? No está, es sorprendente que le va a dar a esta señora Helen unas revelaciones más grandes que los apóstoles. Jesucristo puso los apóstoles y los profetas, la fundación de la iglesia, y él dijo, y él como la cabeza, la roca, el apóstol principal. Entonces, no hay ninguna profecía de Helen, de otra persona que iba a venir a dar otra revelación, agregar al evangelio, porque ese agregando al evangelio. Entonces, ahí el escritor de Hebreo está claro, una vez para siempre, y está describiendo algo que pasó cuando Jesús cumplió su ministerio. Él es un Dios así, cumple las cosas que dice y vino a la tierra, nació, murió, resucitó, todo estaba terminado. Ese es el punto cristiano
que fundamental. Entonces va en contra de lo que dice la iglesia adventista los séptimos días. Vamos a ver Hebreos 10, de 10 al 14 al 17, del 10 al 17. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. Y ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra del Dios. He aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ya está sentado. Porque con una sola vez, como Esteban lo vio, una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después de que había dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y iniquidades. Referencia a Jeremías 31. Entonces, eso fue algo que ya está hecho, no tuvo que esperar hasta 1844 y no está colaborado con ninguno de los apóstoles. Vamos a ver Hebreo, una escritura que me viene ahorita a la mente, me trae el Espíritu de Dios. Hebreos 1, que dice, Hebreo 1 en uno adelante, Dios habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, que nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? En Juan 1:1 dice que Él es el Verbo, la palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra completa. Aquí nos habla, y eso nos encuentra ahí, este sacrificio del santuario 1844, en ninguna parte de la Biblia. Entonces, es ya completa, ya está hecho. Entonces, ella, la señora Ellen White, dijo, en el conflicto de los siglos, dijo lo siguiente: la tarea del juicio de investigación y del perdón de pecados ha de terminar antes de la segunda venida del Señor. Como los muertos han de ser juzgados sobre la base de las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados o perdonados, sino hasta después del juicio, que es cuando sus casos han de ser investigados. En el tiempo establecido para el juicio al final de los 2300 días, en 1844, empezó el labor de investigación y del perdón de pecados. Todos los que hayan invocado el nombre de Cristo tienen que pasar por este miniculoso escrutinio. Página 421 al 422. Eso es la posición oficial y lo que dijo la señora Ellen White, que fue la fundadora de los adventistas, uno de los fundamentales. Entonces, eso va contrario a lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que Dios nos perdona nuestros pecados cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo. Hebreos 9, 23 al 26, ya leímos eso. El 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino el mismo cielo para presentarse ahora con nosotros en la presencia de Dios. Está hablando el escritor cuando fue escrito ese libro. Y no una vez, entonces no ofrecerse una vez a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino de manera que hubiera sido necesario padecer muchas veces. Ya leí esto del principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Eso ya es hecho. Cuando uno se arrepiente, cree en Jesús, nace de nuevo, es una nueva criatura, ya está borrado en la sangre de Cristo, lo limpia, o sea, es algo que sucede instantáneamente. Ahora lo que va a pasar en el cielo va a ser acerca de las obras
ya acerca de las coronas. Eso va a ser para cristianos, que vamos a ver qué coronas, qué galardones nos va a dar, pero eso es otra cosa. Eso no es lo que está hablando aquí de purificar el santuario. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. No hay ninguna investigación de que estos pecados, los otros. La sangre de Cristo es suficiente. Nos cubre, nos limpia, nos purifica, nos protege. Por las llagas somos sanados, por su santa sangre que derramó en la cruz. Entonces no es eso de incompleto. Ese incompleto decir que Jesús hasta 1844 iba a purificar el santuario y después iba a hacer una investigación de todos los pecados. No, no, no. Ese es un evangelio incompleto. Y el apóstol Pablo dice que tenemos que comparar cuál evangelio están predicando las personas, cuál Jesús están predicando y cuál espíritu están predicando. Y ese es un Jesús incompleto, ese es un evangelio incompleto. Por lo tanto, no es el verdadero cristianismo. Lamentablemente decirlo así, de acuerdo a la Biblia. Vamos a ver Hebreos, ya leí eso, 10. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice lo siguiente: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, todo pecado. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y es en presente, vida eterna. Uno no puede tener vida eterna si nuestros pecados están todavía. No puede entrar nada inmunda, ninguna abominación puede entrar al reino del cielo. No. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia. Dice Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay condenación. Ya no tenemos que pasar una investigación, a ir a un juicio meticuloso. Él quiere que sepamos que somos salvos ahora, en el presente. Primera de Juan 5, del 10 al 13, habla de eso. Ahora, voy a leerlo textualmente. Primera de Juan 5, del 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, y no puede tener vida en Cristo con pecados. O sea, Dios dice que viene para una iglesia sin mancha, sin arruga, en Efesios. Entonces es imposible entrar al reino del cielo con pecado. Él va a asegurar que estamos limpios. Tenemos al Espíritu Santo, nos va a rearguar, hablarnos, decirnos si estamos mal, y nosotros vamos a confesar y pedir perdón. Entonces ese es el Cristo que el cristiano verdadero conoce. Entonces ese es un breve análisis acerca de la expiación, o sea, el sacrificio, el santuario, esa purificación. Un punto de vista en las creencias fundamentales de los adventistas, el número 24, que no está soportado por la Biblia. Entonces, eso es otro evangelio, eso es otro Jesús. Espero que no se ofendan, no es un ataque personal, como dije, es un estudio. Compruébanlo, vayan a la Biblia, mire la historia, mire todas estas cosas que he estado hablando, y Dios quiere que seamos libres, que conozcamos la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y Jesús nos dice, el que el Hijo hace libre verdaderamente es libre. Y esto vino a nosotros para que tengamos vida en abundancia, como dice Juan 10:10, y vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, que sea de bendición y de edificación este video, y no estemos creyendo cualquier cosa. Vamos a la Escritura, seamos como los de Berea. Bendiciones.